susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se valida la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Hola amigos, una semana más a un nuevo programa del podcast Ecos del Averno. Os habla Daniel para daros la bienvenida y hoy pues tenemos un programa apasionante que seguro que va a hacer las delicias de todos vosotros. Ya os ha dicho la presentación, pero lo repito, poneros cómodos, apagad las luces para sumergiros en este increíble viaje a través de lo inexplicable. Y sin más preámbulos, comenzamos Ecos del Averno. Y vamos a empezar este primer bloque con lugares encantados e increíbles. Vamos a hablar de un cementerio, el cementerio Highgate de Londres. El corazón de Londres, oculto entre calles bulliciosas y los parques verdes, existe un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde los muertos no descansan en paz. Bienvenidos al cementerio Highgate, uno de los cementerios más famosos y temidos del mundo. Hoy vamos a adentrarnos en su laberinto de tumbas abandonadas, bóvedas derruidas y misterios sin resolver. El cementerio Highgate fue inaugurado en 1839 como parte de los 7 grandes cementerios victorianos diseñados para aliviar la superpoblación de los cementerios urbanos. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto arquitectónico elegante, pronto se convirtió en un escenario de leyendas oscuras. A medida que avanzaba el siglo XIX, el cementerio cayó en desuso debido a la falta de mantenimiento, permitiendo que la naturaleza reclamara sus dominios. Los árboles crecieron entre las lápidas, las raíces fracturaron las tumbas y las ruinas comenzaron a inspirar historias de terror. Imagina caminar por sus senderos estrechos, rodeado de silencio sepulcral. De repente, escuchas un leve crujido detrás de ti. Te giras rápidamente, pero no hay nadie. Solo tú, las tumbas y el viento susurrando secretos olvidados. En la década de 1970, un fotógrafo amateur llamado David Farrant afirmó haber visto a una figura alta y encapuchada vagando por el cementerio durante la noche. Según él, la criatura tenía ojos rojos brillantes y emanaba una energía aterradora. Este testimonio dio pie a rumores
de que el cementerio estaba habitado por un vampiro. Otra historia cuenta cómo un grupo de investigadores paranormales capturó grabaciones de voces electrónicas o EVP mientras realizaban una sesión de comunicación espiritual. Una de las voces decía repetidamente: «Déjame salir». Entre las figuras enterradas en el cementerio Highgate se encuentra el filósofo Karl Marx, el novelista Douglas Adams y otros personajes célebres. Muchos visitantes aseguran sentir una presencia extraña cerca de estas tumbas. Las guías turísticas nocturnas han popularizado aún más su reputación, aunque algunos participantes han relatado experiencias perturbadoras, como objetos moviéndose solos o sensaciones de ser observados. ¿Es el cementerio Highgate simplemente un lugar abandonado lleno de fantasías? ¿O realmente alberga fuerzas sobrenaturales que esperan ser liberadas? La próxima vez que visites Londres, tal vez deberías arriesgarte a descubrirlo por ti mismo. Y desde Londres ponemos rumbo a California, Estados Unidos, porque vamos a ir a un lugar que seguro que muchos habéis oído: la mansión Winchester en San José, California. Esta es una de las mansiones más extrañas del mundo. Fue construida por Sarah Winchester, viuda del fundador de la empresa Winchester Repeating Arms Company, y esta casa es un verdadero laberinto de pasillos sin salida, escaleras imposibles y ventanas que miran al vacío. Pero lo que realmente la hace única es la razón por la que fue construida. Sarah creía que estaba siendo perseguida por los espíritus de las personas asesinadas con los rifles Winchester. Después de la muerte de su marido y su hija pequeña, Sarah consultó a una médium que le dijo que debía mudarse al oeste y construir una casa para protegerse de los espíritus vengativos. Así, en 1884, compró una pequeña granja y comenzó a expandirla sin cesar. Durante 38 años, trabajadores construyeron sin parar día y noche, siguiendo instrucciones directas de Sarah, quien decía que cualquier pausa en la construcción podría provocar consecuencias fatales. La casa tiene más de 160 habitaciones, muchas de las cuales carecen de sentido práctico. Por ejemplo, hay puertas que conducen directamente al aire libre, dejando a quien las atraviese cayendo varios metros. Escaleras que están diseñadas con peldaños demasiado altos o angostos, dificultando su uso. Ventanas colocadas frente a otras ventanas, creando efectos ópticos desconcertantes. La cantidad exacta de habitaciones varía según quien cuente, ya que algunas están conectadas de formas tan confusas que resulta imposible determinar dónde termina una y comienza la otra. Hay bastantes apariciones reportadas. Visitantes frecuentemente describen sentir una presencia fría o escuchar pasos misteriosos en habitaciones vacías. Algunos empleados antiguos relatan haber visto luces parpadeantes en áreas cerradas al público. Un caso particularmente famoso involucra a un fotógrafo profesional que capturó una imagen de una figura borrosa vestida de negro junto a una ventana antigua. Supón que te encuentras explorando la casa totalmente solo, subiendo una escalera que parece llevar a ninguna parte. De repente, oyes un ruido débil, como si alguien cerrara una puerta al otro lado del pasillo. Pero cuando vas a investigar, no hay nada allí. ¿Fue tu imaginación? ¿O tal vez Sarah Winchester sigue lidiando con los espíritus que la persiguen? La casa Winchester no es solo un monumento arquitectónico único, sino también un recordatorio de cómo el duelo y la superstición pueden transformar nuestras vidas. Si alguna vez puedes y decides visitarla, prepárate para perderte en sus pasillos interminables y quizás
incluso encontrarte cara a cara con lo inexplicable. Continuamos nuestro apasionante viaje y ahora de Estados Unidos viajamos hacia el sur, vamos a Costa Rica. En el corazón de la selva tropical de Costa Rica, donde el aire espeso y el canto de los monos aulladores llenan el ambiente, se esconde uno de los enigmas más desconcertantes de la humanidad: las esferas de piedra. Estas estructuras, perfectamente redondas y talladas con una precisión que desafía las leyes de la física y la ingeniería, han dejado perplejos a arqueólogos, científicos y aventureros por igual. ¿Quién las creó? ¿Cómo lo hicieron? Y sobre todo, ¿para qué? La historia de estas esferas comienza en la década de 1930, cuando trabajadores de la United Fruit Company despejaban terrenos para sus plantaciones de banano. Entre la maleza y el barro, sus machetes chocaron contra algo duro, algo que no pertenecía a la selva. Al remover la tierra, descubrieron esferas de piedra de un tamaño y perfección que parecían imposibles. Algunas miden más de 2 metros de diámetro y pesan varias toneladas, como si fueran balas de cañón lanzadas por gigantes olvidados. Pronto los arqueólogos identificaron a los creadores de estas esferas: la cultura Diquís, una civilización precolombina que floreció entre el 700 y el 1500 después de Cristo. Pero aquí surge la primera gran pregunta: ¿cómo lograron los Diquís, sin herramientas modernas ni tecnología avanzada, tallar y transportar estas esferas con una precisión casi milimétrica? Las teorías sobre el propósito de estas esferas son tan variadas como intrigantes. Algunos expertos sugieren que eran símbolos de poder y estatus social, colocadas cerca de los hogares de los líderes, para demostrar su influencia. Otros, sin embargo, creen que tenían un propósito astronómico, funcionando como una especie de calendario o mapa celeste que ayudaba a los Diquís a predecir eventos cósmicos como eclipses o solsticios. Pero hay una teoría que eleva el misterio a otro nivel. ¿Podrían estas esferas ser reliquias dejadas por una civilización avanzada o incluso extraterrestre? Algunos investigadores señalan que la perfección geométrica de las esferas es tan asombrosa que parece imposible que haya sido obra de manos humanas. ¿Estamos entonces frente a un legado de una cultura perdida? ¿O acaso ante una prueba de que no estamos solos en el universo? Lamentablemente, muchas de estas esferas fueron dañadas o robadas antes de que los arqueólogos pudieran estudiarlas adecuadamente. Algunas fueron dinamitadas por cazadores de tesoros, otras fueron trasladadas como decoración a jardines privados y muchas más se perdieron en el olvido de la selva. Hoy solo quedan unos pocos ejemplares intactos, protegidos como Patrimonio Cultural de Costa Rica y declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. Pero incluso con estas medidas de protección, el misterio sigue vivo. ¿Qué secretos se llegaron consigo las esferas destruidas? ¿Qué podrían habernos contado sobre la cultura Diquís y su conexión con el cosmos? Imaginaos estar de pie, frente a una de estas esferas gigantes, sintiendo su superficie lisa y fría bajo vuestras manos. El peso de la historia lo rodea, y no podréis evitar preguntaros: ¿cómo lograron nuestros antepasados crear algo tan perfecto? ¿Qué herramientas usaron? ¿Qué conocimientos poseían que hoy hemos olvidado? Y sobre todo, ¿qué mensaje quisieron dejarnos oculto en estas piedras que han resistido el paso de los siglos? Las esferas de Costa Rica son más que simples piedras. Son un recordatorio de que incluso en pleno siglo XXI, el mundo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Nos hablan de una cultura que, aunque desaparecida, dejó un legado que sigue desafiando a la ciencia y a la imaginación.
¿Qué otros secretos se esconden en las profundidades de la selva? ¿Qué más podríamos descubrir si nos atrevemos a mirar más allá de lo evidente? Una cosa es segura: mientras estas esferas sigan en pie, el misterio seguirá vivo, invitándonos a explorar, a cuestionar y a soñar, porque al final la historia no está escrita solo en libros, sino que también en piedras que guardan silencios milenarios. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y ahora volvemos a viajar a Estados Unidos. Nos gusta mucho viajar. Así es que vamos de vuelta, pero esta vez, en vez de California, vamos a ir a Texas. En una pequeña ciudad de Texas, un crimen sin resolver ha dejado a sus habitantes paralizados por el miedo. Es el caso de la mujer del cementerio, una figura envuelta en sombras que aparece solo para desaparecer sin dejar rastro. Hoy exploraremos este caso que mezcla asesinato, superstición y posibles conexiones sobrenaturales. En octubre de 1987, en el cementerio de Mount Hope de Waco, Texas, se encontró el cuerpo de una mujer joven, identificada como Mary Ellen Carter, con múltiples heridas de arma blanca. Lo que hizo que este caso fuera particularmente inquietante fue el testimonio de varios testigos que afirmaron haber visto una figura femenina vagando por el cementerio durante las semanas previas al crimen. Entre los testimonios más sorprendentes tenemos, por ejemplo, el de un vigilante nocturno que declaró haber visto a una mujer vestida de negro que estaba caminando entre las tumbas justo antes del asesinato. Cuando intentó acercarse, ella desapareció repentinamente. Vecinos cercanos reportaron escuchar extraños gemidos provenientes del cementerio durante varias noches consecutivas. Una médium local, contratada por la familia de la víctima, aseguró haber recibido mensajes de Mary Ellen, quien decía que su asesino era alguien conocido que había estado obsesionado con ella. A pesar de numerosas pistas y sospechosos, el caso nunca fue resuelto. La policía inicialmente centró su atención en un empleado del cementerio con antecedentes penales, pero falta de pruebas lo exoneraron. Más tarde surgieron teorías sobre un posible culto satánico operando en la zona, aunque ninguna evidencia concluyente respaldó esta hipótesis. Imagina ser uno de esos testigos, caminando por el cementerio bajo la luz de la luna. Ves una figura borrosa moviéndose entre las lápidas, pero cuando intentas seguirla, simplemente se desvanece en la oscuridad. ¿Fue real o fue tu mente jugando contigo? Algunos investigadores alternativos creen que Mary Ellen podría haber sido víctima de una entidad sobrenatural, que utiliza lugares como cementerios como portales entre dimensiones. Esta idea, aunque controvertida, ha generado debates apasionados entre expertos en fenómenos paranormales. ¿Fue Mary Ellen Carter una víctima inocente de un psicópata o algo más oscuro acechaba en ese cementerio? El caso sigue siendo uno de los más desconcertantes de la historia criminal de Estados Unidos. Si alguna vez visitas Waco, tal vez deberías pasar por el cementerio Mount Hope y a ver si sientes algo extraño. Y ahora nuestro viaje va a ser infinitamente más extenso, porque vamos a hablar de las agencias espaciales y conspiración. Desde el inicio de la carrera espacial, las agencias gubernamentales han sido acusadas de ocultar información crucial sobre lo que realmente ocurre allí arriba, en el cielo, en el universo, en el espacio. Desde ovnis hasta bases secretas en Marte, hoy exploraremos algunas de las teorías conspirativas más impactantes que están relacionadas con la NASA
y otras organizaciones espaciales. Hay evidencias fotográficas, por ejemplo, en 2015, una imagen tomada por la sonda Curiosity en Marte mostró lo que parecía ser una pirámide perfectamente formada en la superficie del planeta. Aunque la NASA explicó que era simplemente un accidente geológico, muchos teóricos de la conspiración argumentan que podría ser prueba de vida extraterrestre antigua. Otras fotografías, capturadas por satélites militares, revelan estructuras similares a ciudades en la Luna, lo que ha llevado a especulaciones sobre bases humanas secretas construidas durante la Guerra Fría. También tenemos testimonios sorprendentes. Por ejemplo, el que se dio en 1996 cuando un exastronauta llamado Edgar Mitchell declaró públicamente que sabía de encuentros con ovnis y que estos habían sido documentados por la NASA, pero clasificados como información ultrasecreta. Un informante anónimo que trabajaba en una base militar afirmó también haber tenido acceso a documentos que describían contactos directos con inteligencias extraterrestres. Algunos creen que la NASA está colaborando con entidades alienígenas para desarrollar tecnología avanzada. Otros, sin embargo, sugieren que las misiones tripuladas a Marte son solo una fachada para ocultar actividades reales que tienen lugar en instalaciones subterráneas. Para dar credibilidad a estas teorías, analizaremos documentos desclasificados por el gobierno estadounidense, entrevistas con científicos independientes y análisis de imágenes satelitales. ¿Y si todo lo que sabemos sobre el espacio es solo una parte de la verdad? ¿Y si existen tecnologías tan avanzadas que ni siquiera podemos imaginarlas? Tal vez la respuesta esté justo frente a nosotros, esperando a que alguien tenga el coraje de revelarla. Uno de los pilares más sólidos para respaldar cualquier teoría conspirativa son los documentos desclasificados por el propio gobierno estadounidense. Aunque muchos de estos archivos han sido liberados con años de retraso, ofrecen pistas fascinantes sobre lo que realmente podría estar ocurriendo más allá de lo que nos cuentan oficialmente. Por ejemplo, el proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El proyecto Blue Book fue un programa llevado a cabo por la Fuerza Armada estadounidense entre 1952 y 1969, cuyo objetivo era investigar avistamientos de ovni. Durante este periodo se analizaron más de 12.000 informes. Según el informe final del proyecto, la mayoría de los avistamientos tenían explicaciones convencionales: aviones, satélites, fenómenos meteorológicos. Pero sin embargo, un pequeño porcentaje de casos, aproximadamente un 7%, sigue siendo inexplicable incluso hoy en día. Estos informes incluyen testimonios de pilotos militares y científicos que describen objetos voladores con capacidades tecnológicas avanzadas. Los documentos del proyecto Blue Book están disponibles en el Archivo Nacional de Estados Unidos, permitiendo a cualquiera revisarlos. Otro ejemplo es el informe Robertson Panel. Este informe secreto, elaborado por un grupo de científicos contratados por el gobierno, recomendaba minimizar la publicidad sobre avistamientos de ovnis para evitar pánico masivo. Muchos interpretan esto como una clara señal de que el gobierno sabía algo que no quería compartir con toda la ciudadanía. Imagina que eres uno de esos científicos encargados de redactar el informe Robertson Panel. Sabes que hay algo ahí fuera, pero tu deber es asegurarte de que nadie más lo descubra. ¿Cómo te sentirías al saber que estás ocultando la verdad? También tenemos entrevistas con científicos independientes. Estos juegan un papel crucial al proporcionar perspectivas alternativas que no estén influenciadas por intereses gubernamentales o corporativos. Sus opiniones pueden ofrecer nuevas formas de interpretar datos existentes. El Dr. Jacques Vallée, astrónomo y científico francés conocido por su trabajo en ufología,
Bali trabajó inicialmente con el proyecto Blue Book antes de convertirse en un crítico de sus métodos. En su libro Passport to Magonia, Bali argumenta que los ovnis podrían estar vinculados a fenómenos paranormales y experiencias extracorporales a lo largo de la historia humana. Una cita relevante suya sería: "No podemos seguir ignorando el hecho de que estamos viendo algo real aquí, no importa si es tecnología extraterrestre o algo más complejo". También tenemos al Dr. Eric W. Davis, que es un físico teórico especializado en propulsión avanzada y fenómenos anómalos. Trabajó para el Advanced Aerospace Threat Identification Program, el AATIP, un programa militar secreto que investigaba ovnis. Davis ha declarado públicamente que algunos ovnis muestran características que superan nuestra comprensión actual de la física, como una capacidad de teleportación o maniobras que son imposibles según las leyes conocidas. Luego tenemos las imágenes satelitales. El uso de imágenes satelitales modernas permite a investigadores y ciudadanos comunes explorar áreas remotas del planeta en busca de anomalías geográficas o estructuras sospechosas. El ejemplo que hablamos antes, pirámides en Marte, la sonda Curiosity capturó estas imágenes de una pirámide perfectamente formada en la superficie marciana. Expertos en fotogrametría han examinado estas imágenes y concluyen que, aunque pueda tratarse de un accidente geológico, su forma geométrica precisa sigue siendo inusual. Comparaciones con otras formaciones naturales similares en la Tierra demuestran diferencias significativas que alimentan las teorías de origen artificial. Respecto al otro ejemplo que vimos, las bases secretas en la Luna, algunos creen que existen instalaciones humanas allí, construidas durante la Guerra Fría para fines militares o científicos. Imágenes tomadas por satélites comerciales y misiones espaciales revelan zonas con patrones rectangulares y luces intermitentes que algunos interpretan como pruebas de actividad humana. Es importante señalar que muchas de estas imágenes pueden ser artefactos ópticos o errores de procesamiento digital. Sin embargo, su existencia plantea preguntas válidas. Imagina mientras observas estas imágenes en tu pantalla. Intenta imaginar lo que podrían significar. ¿Son simplemente rocas y sombras? ¿O podrían ser indicios de algo mucho mayor? Es fundamental recordar que, aunque estas teorías son fascinantes, deben evaluarse con escepticismo saludable. La ciencia exige pruebas verificables y muchas de estas historias carecen de ellas. Sin embargo, eso no significa que debamos descartarlas completamente. Hay varias preguntas para reflexionar. Si las agencias espaciales realmente están ocultando información, ¿por qué lo hacen? ¿Podría esta información cambiar nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él? ¿O simplemente estamos viendo patrones donde no hay ninguno? La búsqueda de la verdad en temas tan controvertidos como estos requiere paciencia, curiosidad y un poco de escepticismo. Pero mientras más investiguemos, más cerca estaremos de descubrir lo que realmente está pasando allá arriba. O tal vez aquí mismo, en nuestro propio mundo. ¿Estás listo para seguir buscando? Y para finalizar, como siempre, nuestro programa de hoy de Ecos del Averno, vamos a comentar algunas noticias del misterio y sucesos inexplicables relativamente actuales. La primera noticia de hoy sería la detección de una señal radiofónica repetitiva desde una galaxia lejana. Científicos canadienses anunciaron recientemente la detección de una serie de señales rápidas de radio, FRB, que parecen provenir de una galaxia situada a miles de millones de años luz. Lo más intrigante es que estas señales siguen un patrón regular, lo que ha generado especulaciones sobre su origen artificial. Desaparición masiva de aves migratorias en Europa. Miles de pájaros han sido encontrados muertos en diversos países europeos sin causa aparente. Los expertos están investigando si podrían estar relacionados con campos electromagnéticos artificiales
o incluso actividad extraterrestre. Un ovni interceptado por cazas F-18 de la Marina de Estados Unidos. Recientes vídeos desclasificados muestran cómo pilotos militares se enfrentaron a objetos voladores no identificados capaces de realizar maniobras imposibles para cualquier tecnología humana actual. Los vídeos han generado un renovado interés público sobre el fenómeno ovni. Un hombre asegura haber sido transportado al futuro durante una tormenta eléctrica. En Australia, un electricista relató cómo una descarga eléctrica lo lanzó hacia adelante en el tiempo, permitiéndole ver eventos futuros antes de regresar al presente. Aunque su historia parece increíble, muchos detalles coinciden con predicciones tecnológicas actuales. Y aquí terminamos este episodio de hoy apasionante, lleno de misterios, de viajes, crímenes oscuros y conspiraciones que desafían nuestra comprensión del mundo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo narrándolo. No olvidéis seguirme en redes sociales para estar al día con nuevas historias e interactuar con todos. Dejar vuestro comentario del programa de hoy en el muro de iVoox, Apple Podcasts o YouTube Music. Y bueno, antes de deciros lo de siempre, comentaros que os voy a dejar también un pequeño homenaje a unos podcasts que a mí me encantan de misterio en forma de canción, donde hablaremos del Centinela del Misterio con Carlos Bustos, Noches de Terror, hablaremos de terrores nocturnos, hablaremos de Ingenuos del Misterio, del Expreso de Medianoche. Es un pequeño, desde mi modesta situación, homenaje a estos programas que tanto me gustan y de los que también soy seguidor. O sea que hoy hay canción diferente al final, no os la perdáis. Y ahora sí, como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, por hacer esto posible. Nos vemos la semana que viene y recordad, mirad siempre hacia atrás y manteneros en alerta. Que tengáis muy buena semana, amigos. Bye bye. El tiempo se detiene en la penumbra. Carlos Bustos, el centinela, guía almas por la estela, un faro en lo etéreo, susurra el misterio. Salva Valero en la noche espera, terror sin límite, la sombra sincera, ecos de miedo que el alma devora, historias oscuras que nunca se borran. Los terrores nocturnos no te dejarán, en su red maligna atrapado estarás. El expreso de medianoche llegó, multiversos de miedo sin luz ni calor. Ecos del averno, susurros del más allá. No intentes huir, nunca temas, llenos del misterio, relatos sin final. Cuatro voces se suenan, te harán recordar. Cada historia es un reflejo en la niebla, secretos ocultos que el viento destierra, silencios que gritan verdades oscuras, sombras que rondan presencias tan puras. No hay escapatoria, el abismo te nombra, el último tren, su silbido retumba. Y al
estás solo, nunca no estuviste.